niñito, ven a nuestras almas. No tardes, santo niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús, ¡viva! Prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte abrazo. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, santo niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús, ¡viva! porra y sagrada de Jesús. Porque nosotros, por ejemplo, también teníamos una gran preocupación con las mujeres y bueno, y si no encontramos, porque esto es tan vasto que uno no sabe, un cuerpo puede estar acá o allá y puede pasar que no lo encontres porque la pala no tocó el sitio exacto. Entonces también teníamos nosotras mucha angustia sobre cómo van a enfrentar las mujeres esto, cómo prepararlas para lo que venga, ya sea para los hallazgos o para los no hallazgos. Cualquiera de las dos situaciones sabíamos nosotras que iba a ser muy fuerte para las mujeres, como efectivamente ha sido. Cuánto dolor siento al saber de nuestros seres desaparecidos, sin saber nada de ellos, en las escombreras sepultados. Cuánta tristeza siento al pensar, si tienen hambre o tienen frío, se les arrebató la felicidad y los condenaron al olvido. El conflicto está en toda esta zona. Ahí se está escuchando. Sí, claro. Sí. En toda esta zona está el conflicto, ¿no? Sí. Y la autodefensa allá, vea. Allá. Sí. Ahí está pegado San Javier, allá. ¿Dónde está? Allá en el peladero es allá. Sí, en esta arenera. Ahí no hay nadie afuera, pues, lo garantizo. Ahí sí yo. Oiga. Cuando se fundó ese barrio, todo el mundo invadió. Cuando ellos invadían y unos compraban y los otros se apoderaban pues, de los terrenitos y todo eso. Esto eran montañas, no habían casas construidas, todas las casas eran de tablitas. Eso le decían la invasión, eso se llamaba la invasión. Y siempre era como la mala fama, que los ranchos, o sea, eso sonaba como tan feo. Una comuna que se fue construyendo a partir de oleadas de campesinos que venían por toda esa idea de industrialización de esta ciudad, o sea, que empezaron a llegar, digamos, desde mediados del siglo XX. O campesinos que también huían en esas oleadas de desplazamiento que se dieron en la década de los 90. Yo sí veía que habían grupos armados, ¿cierto? Y uno estaba pues sentado pues ahí en las escalas y uno los veía pasar y eso. Un nuevo ataque de grupos al margen de la ley dejó esta mañana 4 personas muertas en el sector de Belencito, al occidente de la ciudad. Este hecho tiene preocupadas a las autoridades, pues es la segunda masacre que en menos de 2 semanas se presenta en la misma zona. Comando Armados del Pueblo. ¡Presente! Combatir y resistir. ¡Venceremos! La Comuna 13 son un epicentro de estas grandes atrocidades que vivió el país. Todos los grupos armados ilegales operando en esa zona. Todos los grupos armados ilegales cometiendo atrocidades. Nos tocó denunciar muchas violaciones de derechos humanos, enfrentamientos, desplazamientos, masacres, y no solamente era en la zona occidental, sino lo que estaba viviendo la ciudad en ese momento. Estaban las bandas que estaban muy sueltas, como grupos armados remanentes del narcotráfico
pues porque ya estaba muerto Pablo Escobar hacía casi 10 años. Y es que la situación que vive la Comuna 13 no es reciente, hace parte de la urbanización de La Guerra. En Medellín son muchísimas las zonas periféricas que tienen que soportar actualmente los enfrentamientos entre la guerrilla y las autodefensas. En la Comuna 13 convergen todos los actores del conflicto, los comandos armados del pueblo, el ELN, las FARC, el Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el bloque Cacique Nutibara también de las autodefensas. Esa confrontación ha dejado en el primer semestre de este año 272 asesinatos, frente a 123 del año anterior y 91 en el año 2000. Las cifras muestran el recrudecimiento de la guerra por el territorio. Uno pensaba que veía, que mataron a Julano, que mataron a Perano, que todo el mundo encerrado, bueno, era como esa incertidumbre, como ese temorcito, como esa cosa, todo maluco. Ya habían tantos grupos y ya empezó esa guerra tan horrible, que ya a mí me empezó a dar mucho miedo y ya veía muchos muertos y yo le decía a Reza, ay no, ya vámonos, yo ya tampoco quiero vivir acá. Y él me decía que no, que porque ahí lo distinguían y que además nosotros no debíamos nada. Ese siempre era el decir de Arles. Nosotros no debemos nada, no nos metemos con nadie, no tenemos por qué irnos. Y obviamente pues la fuerza pública, que era la que estaba enfrentada con ellos, pues también tenía su forma de responder, pero no se dieron cuenta nunca, o no entendieron, o no les importó que en medio de ellos dos había una población que nada tenía que ver. Cuando estábamos en el cubrimiento de ese conflicto de la Comuna 13, varias veces buscamos analistas que nos explicaran por qué la situación, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que se va a ver es la situación social que hay dentro de la Comuna 13, ¿cierto? Que es una situación que hay muchos barrios de invasión y es una zona que creció informalmente, pero Medellín igual tiene un montón de barrios que crecieron informalmente, entonces uno veía que eso no era la justificación y de pronto ya llegaron otras personas y dijeron, mire, la confrontación aquí se da porque la Comuna 13 es una vía de salida no oficial muy importante de salida y entrada del Valle de Aburrá hacia el occidente y hacia Urabá. Y por esa zona de Urabá es por donde se mueven armas y coca de aquí hacia afuera o de allá hacia adentro. Mañana el ejército, la policía, el DAS y la fiscalía, con apoyo de la Fuerza Aérea, ingresaron a la zona para realizar una serie de allanamientos tendientes a capturar a miembros de las milicias y las autodefensas. Los combates en las calles del sector se vivieron todo el día. Los habitantes quedaron en medio de las balas. Hasta el mediodía habían ingresado a la unidad intermedia de San Javier 18 personas civiles heridas. Voy para el trabajo y en la calle me rebotó la bala y me pegó en la pierna. Las autoridades reportaron varios muertos de la fuerza pública. Estaba en mi casa y salimos en medio de una balacera tremenda. El helicóptero Arpía disparó sobre los cerros donde estaban apostados los milicianos, mientras las tropas del ejército y la policía por tierra realizaron los allanamientos. En ese momento ahí no estábamos nosotros con bandera blanca, nosotros queríamos salir un policía con una bandera blanca. Y nos empezaron a disparar. Pasaban encapuchados, uno no sabía qué era, si eran guerrilleros, si eran paramilitares, eran máscaras negras o eran tapados y pasaban la gente. Hubo una noche que estábamos tranquilas todo el mundo y bajó, pero qué animalero hay por ahí abajo. Desde que yo llegué, antecitos de las 6 de la mañana, ya vi que eso era una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque vi tanquetas, vi carros de transporte de tropas, carros blindados, vi helicópteros y vi fuerzas especiales, tanto del ejército como de la policía, pero en una cantidad asombrosa. Y fuera de ver, lo que se escuchaba era impresionante. La gente gritaba, la gente allá gritaba.
Los gritos de la gente eran muy fuertes e incluso sobresalían en medio de los tiros, del sonido de las balas, el sonido de ametralladoras. Más que todo los jovencitos y las jovencitas sufrían mucho porque para ellos todo el mundo era miliciano. Si usted tenía una pantaloneta era miliciano, si usted tenía un blue jean encima de la pantaloneta era miliciano, o sea, todo era miliciano, todo. Allá el Estado tenía cualquier motivo para señalizar la Comuna 13 a todos los jóvenes como milicianos. Gente con pañuelos, moviendo cualquier trapo, como no nos maten, y uno viendo gente que venía con heridos, que fue una situación pues muy difícil, y la policía también sacando gente, arrastrando detenidos, arrastrando gente a la fuerza y montándolos en alguna tanqueta muy parecida a estas que usa el ESMAD. Las operaciones militares fueron una clara estrategia de control social, de control político, de control militar. ¿Qué es de fondo lo que creemos nosotros? Y lo hemos manifestado y lo hemos planteado en los informes que hemos entregado a la Comisión de la Verdad y a la JEP. La estrategia de posicionamiento del paramilitarismo. O sea, el paramilitarismo, el bloque cacique Nutivar había logrado cooptar todos los barrios de Medellín, había logrado posicionarse. ¿Dónde encontraron ellos resistencia? En la Comuna 13. Y era como el escarnio, los cogían para que todo el mundo viera. Todo el mundo veía que se llevaban la gente. Sí, ya los días uno escuchaba que desaparecieron a tal persona, que se llevaron a tal otro en el carro. Y uno decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasará? ¿O por qué se los estarán llevando? Pero nosotros en sí no, como que no preguntábamos ni nada, porque como no teníamos como nada que ver en eso. Pero yo colgué el teléfono y yo le eché la bendición. Y yo, bueno, Dios me la bendiga, pues la Virgen me la acompañe, no se me demore. Bueno, mamá. Y yo colgué el teléfono y yo sentí como un jalón, como yo no sé, yo sentí algo sentí. Ama, voy para la cancha. Ya. Pasa 1 hora, 2 horas y ella es ese muchacho que no ha venido a almorzar. Le dijeron darle Cedizan y él dijo sí. Y él salió un poco del asadero a las mesas. Y no sé qué le dijeron en 2 o 3 minutos porque a mí no me dejaron arrimar. Y ya cuando él entró me dijo, ay Lucy, es que me tengo que ir, que porque me van a hacer unas preguntas. Y entonces él me dijo, no, yo voy a ir, yo no me demoro. Desde ahí, desde el comienzo, desde ese año 2002, empezaba y se mantuvo como un poquito, como esa voz, digamos, en bajo volumen, pero permanente, que te estaba diciendo continuamente, ojo, aquí hay desaparecidos, ojo, aquí hay asesinatos de civiles indefensos, ojo, aquí se están violando un montón de derechos humanos. Yo desperté y yo me acuerdo que yo dije, me la mataron. Y yo me desperté y senté y yo dije, así ya despierta, me la mataron. Esa incertidumbre que uno como familiar de un desaparecido siempre tiene. Ya cogimos un taxi y empezamos a andar y a preguntar por todo el barrio, fuimos a las canchas, a todos lados donde veíamos gente, que el muchacho de los pollos y nadie sabía. Y ahí fue donde empezó mi búsqueda. Pasaron los días, yo era con el radio prendido, que llevaban mujeres al anfiteatro, Margarita corría para allá, eso me mantenía en la fiscalía, no podían decir que había nenes porque yo corría para allá y eso fue horrible, horrible, horrible el tormento. Que uno siempre esperando una llamada, ¿cierto? Y llaman, ve, está aquí y corra para allá.
ve, lo vi pasar por acá, ve, yo iba en una moto y me llamó, ve. Porque es una cruz que uno carga y así yo haya hecho mi vida y tenga 2 hijos, eso todavía hace parte mío y yo no voy a dejar de insistir. Queremos los barrios populares libres de guerras, miedos y violencias. Que las mujeres no parimos ni forjamos hijos de hijas. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. A la Comuna 13 le ocurre lo mismo que a las víctimas, que pareciera que empezaran a existir solo a partir del hecho victimizante. Lo mismo pasa con la Comuna, entonces como que la Comuna surge a la vida pública a partir del 16 de octubre del 2002 con la Operación Orión, y no. Es que muchas señoras venían y me decían, hermanita, me decía, hermanita, se me robaron mi hijo, hermanita, se me robaron mi esposo, hermanita, se me robaron mi hermano. No, los cogieron, los llevaron amarrados y subían con ellos a la escombrera, un botadero de basura, porque tampoco sabía qué era eso. Ahí hay un botadero de basura y en ese botadero de basura los vimos que se los llevaban. Varios compañeros llegaban y habían hecho la narración y la historia en el momento en que sucedían las cosas en el año 2002, de que había un sitio donde estaban matando gente y enterrando gente, y era La Escombrera. La Escombrera es la parte alta de la Comuna 13. La Comuna 13 está ubicada en el centro occidente de Medellín, a 15, 20 minutos del centro administrativo y financiero de la ciudad de Medellín. Corresponde a la parte intermedia entre la zona urbana y la zona rural que colinda con el corregimiento de San Cristóbal. Es una zona de depósito de escombros, por eso es La Escombrera, resultado de demoliciones, de restos de construcción de carreteras y demás. Y siempre existió como el mito de La Escombrera y ese lugar tan lleno de misterio, tan lleno de historias. Pero este sitio lo nombraban era más como la laguna, ¿no? La gente la llevan para la laguna, en la laguna había una base militar, una base paramilitar, y empieza un poco a nombrarse como la laguna, la montaña, la parte de arriba, el salado, o sea, como hay distintos nombres, pero es desde el 2003 que empezamos a escuchar eso en los familiares, es decir, las jóvenes se los están llevando para allá. Esto lo venían señalando las víctimas desde el comienzo de los hechos. Desde los años 2000 empezaron las denuncias, empezaron los señalamientos. Muchas víctimas tuvieron que salir al exilio, o muchas víctimas tuvieron que desplazarse en Antioquia o en otros lugares del país solo por denunciar, solo por buscar a sus familiares desaparecidos. El caso de La Escombrera es un caso realmente particular, porque es un contexto que no creo que se repita a nivel mundial. Los perpetradores están aprovechando un espacio en donde se está disponiendo de muchos escombros, de residuos de materiales de construcción, remoción de suelos dentro de la ciudad, en fin, todo que es aprovechado para poder hacer el ocultamiento de los cuerpos de las personas que estaban desapareciendo. La Escombrera es importante para entender la historia de lo que nos pasó en estos últimos 50 años. Como algunos grupos armados hicieron control territorial en algunas zonas y empezaron a disputárselo, pasando por encima de la población civil, generando después señalamientos, estigmatizaciones. Lo que hemos encontrado es que es un crimen sistemático.
o sea que sí responde a patrones en muchos casos, que fue una política de determinadas organizaciones, el hecho de desaparecer los cuerpos, o sea, no solamente cometer el homicidio, sino que fuera imposible finalmente recuperar los cuerpos. Porque ese es el crimen perfecto, o sea, no hay cuerpo, generalmente hay mucho miedo a denunciar, son hechos que se van quedando como aislados porque las familias van a todas partes, van a la fiscalía, pero no hay un reporte, o sea, lo que empiezas a ver son los papelitos en las paredes de los barrios buscando a desaparecidos, pero no hay una estadística, no son casos que sean públicos, no son denuncias públicas, entonces digamos que eso favorece el accionar del paramilitarismo. Entonces recurren a muchos mecanismos: arrojar el cuerpo a un río, arrojar el cuerpo a una laguna, descuartizar, disolver en líquidos, incinerar, enterrar en lugares lejanos. Y en el caso de La Escombrera era una zona periférica bajo control de actores armados. La mayor parte de los desaparecidos de La Escombrera están referidos como posibles víctimas de los grupos paramilitares. Y con una particularidad, y es que la zona, para el momento de las desapariciones, estaba siendo rellenada. Entonces, un cuerpo no era simplemente que se cavara un hoyo de 1, 2, 3 metros de profundidad, para lo cual utilizaron con enorme frecuencia retroexcavadoras, sino que una vez cavado el hueco y puesta la víctima allí, en los días siguientes, y hablo en los días siguientes, eran depositadas sobre esas víctimas toneladas de basura, toneladas de escombro. Y aprovechan parte del área de las instalaciones para asentarse y ponen ellos una base. Desde la base ellos estaban controlando lo que estaba ocurriendo y traían gente aquí para probablemente interrogarla y luego pues terminaban ejecutándola. Entonces ellos tenían el control de la zona y era una situación bastante compleja porque podían moverse sin ningún problema por todo el sector e ingresar hasta aquí y establecerse como un punto estratégico también para controlar las diversas vías de comunicación y lo que estaba pasando dentro de la comuna, ¿no? Como esa montaña tan grande, con un dolor tan profundo, ese montón de tierra, con unos dolores tan fuertes enterrados, uno se le viene a la cabeza como toda la maldad del hombre. Si La Escombrera hablara, contaría y hablaría de la memoria que hay allí guardada de cada ser que se llevó el torbellino y de qué manera se hidrata la tierra. No son lágrimas de una mujer, son lágrimas de muchas mujeres. Decía, uy, no, es que uno tener un desaparecido, o sea, es un desastre, pero uno ahí se da cuenta que no es solo o sea, nosotros, la familia Bedoya, no, son muchas familias que tienen sus seres desaparecidos. Ya no era yo la única del dolor, ya eran muchos cuales me acompañaban y que yo también les servía de compañía. Entonces, escuchar los testimonios de otras compañeras y otros dolores de otras compañeras es para uno una admiración. Ay, no, pero yo no estoy sola. El amor se vuelve colectivo y el amor se vuelve uno solo. Y el amor ayuda a que todos tengamos el mismo sufrimiento, el mismo dolor, pero las mismas fuerzas, la misma capacidad de seguir luchando. Uno que ya le ha pasado estas cosas, vale más una escucha, unas palabras, un abrazo que miles de millones, porque es que el dolor de una desaparición es muy horrible, ¿cierto? Ver la dignidad de las mujeres y el dolor de ellas, porque es una mezcla entre dignidad y dolor, bueno, un dolor digno, ¿no? Porque el dolor no tiene nada de indigno, que es un dolor que exige acción estatal. Y entendí que la búsqueda no es un favor que uno pide, la búsqueda es un derecho. Nadie pensó que estas mujeres iban a ser tan guapas y tan fuertes. Al principio hubo persecuciones, amenazas, eso tuvimos de todo.
eso me ha transformado en cuanto a funcionario, pero también persona que se termina exponiendo a las profundidades no solo del dolor, sino de esa resistencia y que pone también en perspectiva cada uno de las formas de afrontamiento que uno tiene para lidiar con los conflictos y las dificultades y los dolores de nuestra cotidianidad. A veces es abrumador trabajar en la jurisdicción, pero ellas nos enseñan que hay situaciones mucho más abrumadoras y que es posible, si se trabaja además en este ejercicio colectivo, superar esto y continuar en la búsqueda y en la exigibilidad de esos derechos. O sea, yo mi dolor lo llevo, pero he aprendido a vivir con él, a convertirlo en mi amigo. Fue un momento, un lapso de tiempo tan largo y tan doloroso que hasta las señoras dijeron en un ejercicio que quisieron hacer, vámonos con picos y palas y nos vamos a excavar nosotras allá. Con su lucha y con esa interlocución están transformando no solamente sus vidas, sino que están transformando al Estado mismo y sus prácticas, están transformando la noción de protección, están transformando la noción de justicia, están transformando la noción de las intervenciones estatales. Como ustedes bien lo han dicho, hoy empezará una de las tareas más difíciles en Colombia. Hoy empieza la mayor exhumación sobre este sector conocido como La Escombrera, ubicado en la Comuna 13 Occidente de Medellín. Cuando ya se dice pues que en las Escombreras hay cuerpos y sin la búsqueda, esa primera parte en el 2015, que fue llena de expectativas. Ansiedad, yo era con esa ansiedad, yo subía casi todos los días, yo era como, ay Dios, que encuentren algo. Y a medida que iba pasando los meses, ya se fueron bajando como esa esperanza de que sí se iba a encontrar. Fue muy triste porque no encontramos nada y era la fe que teníamos cuando ya se fueron trayendo las matas, porque cuando nosotros empezamos ahí era solo triturado y eso se convirtió en un jardín bonito, matas que estuvimos cultivando todo ese entonces. Cuando bajamos todo fue algo muy triste y muy duro, es como cuando uno entierra a una persona y ya se viene del cementerio. Escúchenos, hay que buscar nuestros seres queridos, solamente así encontraremos un poco de alivio, desenterrando la verdad y reclamando la justicia. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos hombres que se lo llevaron? ¿O si acaso ya se olvidaron que también eran seres humanos? Hay una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, del MOVICE, la Corporación Jurídica Libertad, entre otras Adriana Arboleda, elevan una petición a la Jurisdicción Especial para la Paz de protección de 16 lugares en el año 2018. Uno de esos lugares era La Escombrera, en el departamento de Antioquia. Esa solicitud la presentamos el 30 de agosto del 2018, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. A partir de allí comenzamos a investigar esos casos, esos lugares que eran bien sea un río, una finca, un cementerio, y empezamos a recabar información, a solicitarle a las autoridades correspondientes todos los datos que tuvieran sobre esos lugares, a hacer audiencias públicas y finalmente a decretar medidas cautelares. Esa solicitud llega a la sección para casos de ausencia de reconocimiento ese mismo año
y llega a mi despacho. Hoy la JEP inició una audiencia en Medellín para determinar qué acciones especiales deberán adoptarse en sitios como la Escombrera y la Arenera en la Comuna 13. Es fundamental porque los restos humanos tienden a deteriorarse, porque si en esos lugares sigue habiendo construcción, sigue habiendo escombros, va a ser cada vez más difícil su localización. Por eso, hoy, por nuestros familiares y nuestras compañeras que murieron en la lucha, solicitamos a la JEP y a las demás instituciones del Estado que tomen las medidas pertinentes de protección necesarias para que en la Escombrera y el resto de lugares que presentamos hoy se siga buscando nuestros desaparecidos. Que las medidas cautelares por lo menos protege los lugares y le da la posibilidad a las víctimas y la ventaja de que se pueda seguir buscando en esos mismos lugares. Y yo creo que ha sido una herramienta procesal muy importante para no solamente garantizar o preservar los lugares, sino para impulsar la búsqueda que estaba muy retrasada en esos sitios y que de cierta forma las autoridades rindan cuentas de esos planes de búsqueda y por qué en muchos casos han incumplido con sus deberes legales. Esta piedra significa todos esos obstáculos que hemos encontrado, no solamente de un Estado indolente, sino de muchas personas que todavía no creen que en la Escombrera pueden estar nuestros seres queridos. Y nosotros empezamos a consultar cómo hacerlo. Es decir, ya decíamos, este es el lugar, este es el polígono, y cómo vamos entonces a remover todos los escombros y llegar al piso en el que podríamos quizás encontrar cuerpos. Para eso consultamos grupos de forenses de Latinoamérica, el grupo de antropología forense de Guatemala, el grupo de antropología forense o el grupo, sí, de antropología forense de Argentina. Y las conclusiones que nos daban los expertos internacionales era que no era factible hacer la intervención, que era una intervención de unas dimensiones tan grandes que ellos no veían cómo abordar. Primera impresión fue decir, esto es imposible, porque es un lugar inabarcable que además seguía funcionando. Tenía una dinámica, seguían entrando camiones, seguían arrojando basura. Era un área muy, muy grande, con muchos altibajos, con muchas alturas, depresiones, basura y escombros mezclados. Entonces la visibilidad era muy mala. Entonces implicaba remover una cantidad importantísima de escombros que yo no conozco ninguna otra experiencia. Quizás lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, porque era una cantidad, no me acuerdo ahora los metros cúbicos, pero era una cantidad importante la de Nueva York con la remoción de las Torres Gemelas, el tamizado de toda esa tierra, los escombros, la separación de los restos. Bueno, esto más o menos era similar. Era una labor muy difícil, que habían pasado muchos años, que se había hecho una búsqueda ya en el 2015 y que el terreno se había transformado de tal manera que era muy difícil realizar testimonios que dieran viabilidad al terreno, porque aquí un desfase de metros era simplemente un desfase de 15, 30, 50, 100 metros, es un desfase que implicaba un ejercicio colosal para una alta incertidumbre en términos de hallazgos. Entonces empezamos nosotros a considerar otro tipo de disciplinas que no sean solamente las forenses, porque las forenses claramente veían limitaciones para que desde su experticia pudieran abordar el terreno, y buscamos ingenieros civiles e ingenieros de minas para que nos determinaran cómo hacer las terrazas que nos pudieran llevar hasta el piso del 2002-2004. Que al final lo que tenemos nosotros ahí es un plan forense acompañado de un plan de ingeniería civil y que tiene metodología de ingeniería de minas. El proceso ha sido lógico, el proceso ha sido riguroso, el proceso ha sido cuidadoso, deberíamos encontrar. Pero ante tal dimensión de escombros, obviamente va a decir, era
una incertidumbre muy alta. Literalmente se come la montaña, se va comiendo la montaña, pero ¿sabes qué? Lo que más me impresiona de la escombrera, que cada día que voy, cada vez pareciera que fuera la primera vez, porque cambia tanto, se transforma tanto, los referentes que uno tiene se pierden, que da una sensación de mucha angustia y de mucha incertidumbre realmente. Fotografías satelitales de diferentes años, se empezó a revisar las diferentes topografías que habían también de diferentes años. Esto a fin de determinar el área sobre la cual tendríamos que actuar y definir allí la extensión y los volúmenes que había en la zona. Pues nosotros tenemos mucha fe de que vamos a encontrar, porque donde no se encuentre esta vez ahí, yo creo que ahí sí ya... Que han buscado por años a los desaparecidos. ¿De qué se tratan estas órdenes que ayer se emitieron? Las órdenes que se emitieron básicamente es la aprobación del proceso de intervención que se hace y se inicia el día de hoy en la escombrera. Ese proceso implica un trabajo en promedio de 8 a 9 meses. Se van a remover 35.000 metros cúbicos, vamos a mover una gran parte de la montaña buscando a las víctimas de desaparición que posiblemente estén inhumadas en esta zona. Estamos a punto de dar inicio a la intervención forense que dará lugar en próximos días. Tenemos la esperanza de que va a haber agilidad en este proceso de búsqueda también, y también la esperanza puesta de encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Desde el inicio, mi preocupación más grande era no poder encontrar y no poder darles una respuesta a las mujeres buscadoras. Empezamos a encontrar un suelo con mucho relleno de basura, de escombros, hemos encontrado tubería, hemos encontrado losa, hemos encontrado residuos de, por ejemplo, piezas de baño, basuras de todo tipo, hemos encontrado empaques de diferentes, de leche, de papas, de todo tipo de cosas. Más o menos unas 2.800 volquetas llenas, copadas. Es más o menos eso. No sabemos cuál fue el ritmo, cuál fue la velocidad del depósito de escombros en el lugar. Es decir, eso es muy difícil de definir. Pero ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos como los análisis temporales, y eso nos lo da, es lo que encontramos en el terreno. ¿Por qué estamos aquí? Porque encontramos una botella que dice tal fecha de vencimiento. Y eso lo que nos indica es una temporalidad de en qué suelo estamos, si estamos en el suelo 2024, 2023, o sea, en qué suelo estamos, y de acuerdo a eso establecer entonces una temporalidad. Digamos que sentir que ya iba a ser una intervención más grande fue importante, tomar la decisión de que aquí vamos a estar todos los días también era pues un desafío. Mujeres vienen de lunes a viernes todos los días.
noviembre, creo que hacia finales de noviembre, le dije a mi magistrado auxiliar, le dije, bueno, vamos hasta abril. Y en abril ya miramos, pero la veo muy difícil. El 18 de diciembre es el momento en el que las máquinas llegan a 50 centímetros del suelo de interés forense, que es el de 2002-2004. Es decir, como en ese momento estábamos súper tensos, llevábamos como una semana tensos, porque ya sabíamos que íbamos a llegar. Es decir, a partir de ahí estábamos jugados. O sea, si en ese momento no había nada, pues muy seguramente no íbamos a encontrar. A las 5 de la mañana me levanté y lloré, porque para mí un 18 de diciembre es fatal, es horrible. Y precisamente cayó un miércoles, porque al hijo mío me lo desaparecieron un miércoles, 18 de diciembre del 2002. Ese día, miércoles, pues en ese momento estaba en la cocina de mi apartamento. Estábamos en una reunión cuando a las 10 de la mañana me llamó Andrea, que es la antropóloga líder acá de la unidad. Y me llegó un mensaje de la líder del GATEF, de mi jefa. Y yo pensé lo peor, dije, ¿qué habrá pasado? Y me dijo así. Encontraron un cuerpo en la escombrera. Y que... Eso sí era verdad, sería que me informaron mal, sería que yo escuché mal, pero ¿cómo así? Yo sentí que el corazón realmente saltaba muy fuerte, fue una emoción, o sea, yo no lo podía creer realmente. Y las lágrimas. Y pues llegamos acá y las mujeres estaban ahí, yo les dije, no, esperemos a que almuercen. Apenas ellas almorzaron, nosotras pues con Vane les dijimos que había habido un hallazgo, que entonces necesitábamos bajar acá al punto. Y pues eso fue emoción tremenda, ellas lloraban, reían y pues luego bajar. Fue un momento de mucho contraste, de una alegría profunda, o sea, tenemos la razón. Pero también fue mucho dolor, o sea, llegar al sitio y ver los huesitos regados, de no saber quién era. Cada una de ellas pensaba que era su familiar, eso es lo más doloroso, no saber de quién eran. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda presentaron hallazgos clave en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín, donde podrían encontrarse cuerpos de víctimas del conflicto armado. Este es el primer hallazgo tras más de 10 años de búsqueda. Lo primero que queda claro y es que la terquedad de las madres, la obstinación y ese empecinamiento de amor que tienen las madres tiene que ser escuchado por las instituciones y que en el caso de la desaparición forzada es necesario buscar, buscar y buscar. Este es un logro muy grande que tenemos hoy nosotros en la escombrera, de verdad que son los sentimientos encontrados. Yo me siento muy contenta, me siento muy feliz, pero donde esto nos hubieran escuchado desde el 2000 o desde el 2001 y nos hubieran creído, yo creo que hubiera sido mucho mejor. Eso fue triste, fue doloroso, pero sinceramente eso fue como un milagro de Dios. Yo solo lo tengo como un milagro, que precisamente miércoles 18 de diciembre, después de 22 años. Yo sentí que le habíamos cumplido a las madres.
¡No estamos locas! Otra vez. 1, 2 y 3. ¡No estamos locas! Muy bien, bravo. Las compañeras estaban cerca y lo que pasó fue que la retro empezó a excavar y a depositar en otro lado. Cuando da la segunda palada empiezan a identificar estructuras óseas humanas dispersas y regadas. Pues uno dice tan incoherente uno, felicidad porque encuentra unas estructuras óseas, pero quien creyera sí tiene mucho sentido. Por el momento han sido las piezas que hemos recuperado en la zona de abajo, entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta sobre eso en específico. Que es una cosa determinada, lo único que es posible parece ser. Es una suerte de, yo creo que lo podría llamar alivio amargo. Y estas mujeres en una gran alegría con una profunda tristeza, porque la alegría del hallazgo es la certeza de la muerte. Y ahí uno encuentra que se sufre tanto, que se tiene que haber sufrido mucho para entender que el hallazgo de un cuerpo es motivo de alegría. Fue muy impactante porque era todo el mundo sin silencio. Todo el mundo era mudo. Todo estaba profundamente alterado, había mucha emoción entre tristeza, rabia, emoción, satisfacción. Como que se reían, como que llorábamos, como que nos trabábamos, no sabíamos ni hablar, como que nos enredábamos, como que no sabíamos qué seguía, conmoción general. Han sido muchos obstáculos, muchos obstáculos, pero la luna brilló para nosotros y eso es algo que estamos muy contentas porque le pongo también como un sentimiento a esas asomo de esa luna tan grande. Ese fue el regalo que nos dio Dios. Los huesos que tenemos en superficie, los que habíamos identificado, desde por la tarde los que habíamos marcado. Pero esos hallazgos, más allá de los casos concretos, lo que están revirtiendo es una narrativa en el sentido de que no habían desaparecidos en la escombrera. Independientemente quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, lo más importante es que estos hallazgos nos están mostrando que las madres buscadoras sí tenían razón y que judicialmente ya lo podemos asegurar. Esos momentos donde sientes que ha valido la pena y sobre todo ver las caras de las mujeres de satisfacción, creo que eso es como lo más importante. Me sentí satisfecha, no voy a decir que alegría porque de esto no se alegra nadie, pero sí como con un descanso, como uy, sí encontraron y sí es verdad, y sí es verdad. Las madres buscadoras nos han enseñado a nunca perder la esperanza y yo creo que es un gran reconocimiento para ellas por la labor que han hecho, por su insistencia, por su persistencia. Encontrar a un desaparecido es darle rostro a todos los desaparecidos y yo creo que fue un momento donde todos lloramos, todos, pues porque nadie daba un peso que encontráramos una persona así, era encontrar un agua en un pajar. Eso de todas maneras a uno le da cierta tranquilidad y felicidad porque estábamos hablando con la verdad, porque siempre nos decíamos, nos hacían entender o creer que nosotros nunca decíamos la verdad, que nos estábamos suponiendo. Que estos son los logros de unas mujeres locas, como nos han dicho. Estos son los logros, de unos logros y de que a las víctimas siempre nos deben de creer.
enciclopédico de cada uno de los 206 huesos que tiene el cuerpo humano para poder diagnosticar. Hay otra pregunta que nunca, ¿sí puede ser humano? Pero corresponde al tiempo que estamos investigando. ¿Qué tal sea de nuestros antepasados indígenas? Y también nos corresponde protegerlos porque hacen parte del patrimonio cultural material de nuestra nación. El Estado le ha fallado a las víctimas durante muchos años. Y nosotros como jurisdicción somos también parte de ese Estado. Y venimos a rendir cuentas, a dar la cara por esas fallas históricas que ha tenido el Estado durante tantos años. No son fallas que hayamos cometido nosotros, pero somos el rostro de ese Estado que viene también a pedir perdón por esos errores, por esas injusticias, por esas arbitrariedades, por esa impunidad tan estructural, tan sistemática durante tantos años. Y destacar que los logros que se han podido tener en la escombrera no son logros institucionales, son los logros de ellas y de estas organizaciones que, como decíamos antes, están transformando la idea de protección, cómo llevar a cabo esa protección, qué debe ser protegido, pero están transformando también las formas de hacer justicia, las formas de intervención de la sociedad civil, de las víctimas, de la ciudadanía, de los territorios. Aquí el Estado sigue en deuda, aquí el Estado ha llegado muy tarde siempre, pero también el Estado puede tener un rol fundamental en recomponer el tejido social, reivindicar la dignidad de las víctimas y hacer justicia frente a los máximos responsables. Tu madre nunca dejó de esperarte. Cada amanecer abría la puerta con la esperanza de verte regresar. Cada noche miraba al cielo buscando en las estrellas una señal tuya. Soñó 1000 veces con abrazarte, con escuchar tu risa de nuevo, con que todo hubiera sido un error y que en cualquier momento volverías corriendo a casa. Y aunque la realidad fue dura y la espera fue larga, hoy por fin puede darme un descanso digno. Puede hablarte sin angustia y incertidumbre. Puede susurrarte al oído lo que tantas veces digo en tus oraciones. Hijo, nunca dejé de buscarte, nunca dejé de amarte, nunca dejé de creer que volverías a mí. Pero ahora vendremos que fuiste tú quien nos encontró primero. Entre tanta oscuridad, entre tanta tierra acumulada, con el peso del olvido y la impunidad, fuiste el primero en abrir paso a la verdad. Como si tu alma hubiera ido luchando bajo toneladas de escombros, resistiendo al silencio, negándose a ser tragada por la injusticia. Tú rompiste la barrera del miedo, fuiste la primera luz que nos vio en medio de tanta sombra. La escombrera, ese lugar donde intentaron enterrar la verdad, te tuvo que soltar, porque ni la tierra, ni el tiempo, ni el miedo fueron suficientes para esconder tu historia. Y aquí estamos hoy porque tú, con una fuerza que trasciende la muerte, nos llamaste, nos trajiste a ti, nos obligaste a seguir buscando. Pero aunque intentaron desaparecerte, no lo lograron, porque cada cuerpo encontrado en la escombrera es una verdad que grita, pero tú gritaste más fuerte. Este no es solo un adiós del comienzo de una verdad que ya nadie podrá detener, porque no estás aquí por casualidad, estás aquí por las manos incansables de algunas madres, de esas madres que con su amor y su dolor desenterraron la memoria, nunca dejaron de exigirte ni a ti ni a sus familiares de vuelta. Fueron ellas con su terquedad bendita, con su lucha incansable, quienes nunca permitieron que la escombrera quedara en el olvido. Las madres tenían razón.
Ujú.